El actor Kim Soo-hyun rompió el silencio. Realizó una conferencia de prensa de unos 40 minutos acompañado por el abogado de la agencia Gold Medalist. Visiblemente acongojado, lloró en varias ocasiones y dijo lo siguiente. Te voy a traducir. Primero, lo siento mucho. Muchas personas están sufriendo por mi culpa. Y me duele pensar que ni siquiera la fallecida puede descansar en paz. Creo que soy un cobarde. Siempre estuve enfocado más en tratar de proteger lo que tenía. Así que vivía con miedo de perder algo, de salir perjudicado. Así que me la pasaba huyendo. Por eso me llevó tanto tiempo llegar hasta aquí. Pensé, ¿y si hubiera dicho todo esto desde el comienzo? Tal vez, si lo hubiera hecho, mis fans y la gente de mi empresa, que hizo un esfuerzo inmenso para llegar hasta esta conferencia, no estarían sufriendo tanto. Cada vez que se revelaba algo sobre mi vida privada, pensaba, mañana diré todo. Lo diré yo mismo y acabaré con este infierno. Pero me detenía. Me preguntaba, ¿qué impacto tendrá mi decisión en los que me rodean? ¿Y si arruino todo para todos? Incluso cuando se emitía La Reina de las Lágrimas y la fallecida subió una foto que se había tomado conmigo, me sentí igual. Ella y yo salimos durante alrededor de un año, hace 5 años, es decir, 4 años antes de la emisión de La Reina de las Lágrimas. Pero en ese momento negué esa relación. Entiendo completamente que me critiquen por eso. También entiendo si no creen lo que estoy diciendo ahora sobre lo que ocurrió entre ella y yo. Pero esta puede ser la única oportunidad que tenga de decir mi verdad. Así que, por favor, les agradecería que me escuchen una sola vez. Desde que me convertí en actor, recibí un amor inmerecido. Yo no tenía mucho en un comienzo, pero de repente me encontré con demasiado que tenía que proteger. Incluso mientras emitía La Reina de las Lágrimas como actor principal, tenía muchas responsabilidades. Me preguntaba, ¿qué pasaría si reconozco que tuve una relación con alguien hace unos años? ¿Qué pasaría con los actores que me acompañan? ¿Con el staff que trabaja toda la noche? ¿Con la productora que apostó todo por esta serie? ¿Con la agencia? Cada vez que se enfrentaban las decisiones del Kim Soo-hyun persona y las decisiones del Kim Soo-hyun estrella, siempre elegía la estrella. Por eso tenía miedo todos los días. Me aterraba pensar que todo lo que elegí para protegerme como estrella Kim Soo-hyun se volviera en mi contra. Pero incluso si pudiera volver a la época de La Reina de las Lágrimas, tomaría la misma elección. Porque no es una decisión que pueda tomar solo por mi propia tranquilidad. Creo que es mi responsabilidad como persona que eligió esta vida de Kim Soo-hyun. Y si piensan que esto es cobarde o egoísta, aceptaré toda crítica. También pido disculpas a todos los que me han querido. Incluso en este momento tengo muchas preocupaciones. Estoy preocupado por las consecuencias que pueden traer estas palabras. Pero al final sentí que debía hablar. Hubo personas que me aconsejaron, si quieres gestionar el riesgo, mostrá que estás aceptando las cosas con calma. Así la gente perderá el interés y más adelante podrás preparar tu regreso. Tal vez si hubiera seguido ese consejo no se habrían revelado tantos detalles de mi vida privada. No habría recibido amenazas todos los días diciendo mañana voy a publicar tal foto o voy a sacar esto a la luz. No habría sido humillado por la difusión de fotos mías privadas, pero no pude hacerlo. No podía aceptar que me obligaran a reconocer mentiras como si fueran verdad bajo amenaza. Ahora voy a hablar de lo que más les intriga. Nunca mantuve una relación con la difunta cuando era menor de edad. Y no es cierto que por mi culpa o por la presión de la agencia sobre sus deudas haya tomado una decisión trágica. Más allá de que ambos éramos actores, fuimos una pareja común y corriente. Nos conocimos, sentimos afecto y con el tiempo nos separamos. Después de eso casi no tuvimos contacto. Como en muchas rupturas, comunicarse después era algo delicado. Ambos éramos actores conocidos. Además, cuando ella estaba en la misma empresa que yo, sabía un poco de cómo estaba. Incluso cuando tuvo el accidente de conducción bajo los efectos del alcohol, no era fácil contactarla. Escuché en un canal de YouTube que representa a la familia de ella que la CEO de su última agencia dijo que en ese momento ella sufría por mi culpa, pero que yo sepa, ella estaba saliendo con otra persona en esa época. Por eso no sabía qué decir ni cómo acercarme. Sé que todo esto puede sonar a excusa y hubo momentos en que quise quedarme callado sin importar lo que dijera el mundo. Recibo tanto amor como malentendidos. Hay cosas que no son ciertas y circulan como si lo fueran. Y he asumido que eso también es parte de mi carga. Pero la familia de la fallecida ahora me acusa de haberla llevado a la muerte solo por haber sido su exnovio. Me están obligando a confesar algo que no hice. Jugaste con ella desde que era menor. La presionaste por dinero hasta matarla. Entonces eres un asesino. Por favor, escuchen este audio. Después de que la familia revelara
revelara mi relación con la difunta, el canal de YouTube publicó el testimonio de la CEO de la última agencia de la fallecida. 문자로 그리고 뭐 놀라지 마시고 그냥 행정 절차상 저희가 이제 Bueno, aquí hago una explicación entre paréntesis. Según Kim Soo-yeon, sería una conversación entre quien era el representante de Gold Medalist y la CEO de la agencia de Saron. Y este representante de Gold Medalist le estaría explicando que le iba a enviar una carta documento, que no se asustara, pero que solo era un paso legal y que le pedía a la CEO de la agencia que le explicara a su artista, a Saron, que no se asustara tampoco. Le decía que podía pagar con tiempo. Entonces la CEO de la agencia le decía que estaba bien, que entendía, como que no se ve en ese diálogo una presión o acorralamiento. Sigo con la traducción de lo que dijo Kim Soo-yeon en la conferencia de prensa. Recién en esta polémica supe la verdad sobre esta segunda carta documento. No entiendo por qué la CEO está mintiendo ahora, diciendo lo opuesto a lo que dijo. Si cometí errores, los admitiré. Si tengo que asumir responsabilidades, lo haré. Pero no puedo decir que hice algo que no hice. Lo mismo pasa con los chats de KakaoTalk que publicaron. Hay demasiados errores como para que los haya escrito a la fallecida. La supuesta foto de 2016 era en realidad de 2019. La fallecida no habría confundido nuestras edades, ni el nombre de la agencia en la que estuvo 4 años, ni la duración de su contrato. Además, la fallecida solo estuvo en calidad de artista en mi empresa. Nunca ha trabajado en casting ni dirección visual. La familia también publicó chats de KakaoTalk que supuestamente compartimos. Y con esos mensajes, ese canal de YouTube está intentando acusarme de grooming. Pero las personas que hablan con la difunta en esos chats de 2016 y 2018 no son la misma persona. Para probarlo, entregué todos los chats de 2016, 2018 y de este año a una entidad especializada que analiza la veracidad de los mensajes. El resultado es que no se trata de la misma persona. Desde que comenzaron las revelaciones, lo más doloroso fue esto. Cada vez que yo o mi empresa dábamos una respuesta, la familia publicaba una nueva grabación. Las pruebas incluyen fotos y videos fuera de contexto, imágenes de chats editados, no originales. Aprovechan el hecho de que tuve una relación con la fallecida para crear testimonios y pruebas falsas. Puedo aceptar todas las críticas por las decisiones que tomé, pero eso no convierte en verdad todo lo que no lo es. Así como verifiqué los chats, exigiré que se verifique legalmente todo lo que la familia presenta como prueba. Si realmente tienen evidencias, les pido que la entreguen a las autoridades competentes y que se sometan al proceso legal correspondiente. Incluso ahora tengo personas que confían en mí por quienes debo responder y veo cómo esas personas sufren todos los días por mi culpa. Temo lo que se revelará mañana, que se distorsionará. ¿Cómo me volverán a señalar como un asesino? Cuando esta conferencia termine, no sé qué nuevas pruebas falsas o testimonios fabricados usarán para seguir destruyendo mi imagen y atormentando a quienes me rodean. Pero si cedo a la presión y acepto mentiras como verdad, estaría traicionando no solo a Kim Soo-yeon persona, sino también a todos los que creyeron en mí como estrella. Les estaría dando razones para pensar, les gustaba un ser despreciable Kim Soo-yeon, los engañó y eso les dejaría un dolor de por vida. Aunque viva como una figura pública, eso no puedo hacerlo. Sí asumo lo que hice y acepto todas las críticas, pero lo que no hice, no lo hice. Por todas las personas que aún confían en mí, al menos eso quiero dejarlo claro. No les pido que me crean, les prometo que lo voy a probar. Gracias. Luego habló su abogado. Dijo que ya presentaron demandas penales y civiles contra la familia de Saron, la que habló presentándose como su tía, y contra el canal de YouTube Kaseyeon. Que la suma por daño sería de unos 9 millones de dólares. También explicó que la razón por la que no aceptan preguntas de los periodistas es que ya todo está en sumario judicial. Ante esto, Kaseyeon mostró otros videos y mostró lo que serían las fechas de esos videos. Primero, un video en donde se ve a Soo-yeon comiendo un pollo cocinado por Saron presuntamente. Sería del año 2018, 20 de junio a las 11:20 de la noche. Y se vería una botella que dicen que sería de soju, una bebida alcohólica. Luego, otro video de presuntamente 12:58 de la madrugada del 21 de junio. Se observa una sombra que atribuyen a Soo-yeon cantando una de sus canciones y preguntan qué haría Saron en 2018 junto al actor a esa hora. También el canal subió otras fotos en donde se los ve juntos. Por su parte, el youtuber Lee subió un video cuestionando la veracidad de las evidencias mostradas por Kaseyeon que tendría contradicciones y errores, como un emoji que habría salido posteriormente en cronología, o una parte en donde Saron diría que tenían 14 años de diferencia y en realidad
Seron y Suyeon tienen 12 años de diferencia. También se volvió a enfatizar que había versiones que decían que las capturas que se había mostrado en Haseon eran recreaciones y no originales para no infringir derechos personales, pero bueno, no queda muy claro este tema. Lo cierto es que, según algunos diarios, la justicia prohibió a este youtuber Lee publicar contenido sobre Seron en los próximos 3 meses. Y comenzaría una investigación. Otro tema que había salido estos días fue la declaración del hermano de la fallecida Soli. Kim Suyeon y Soli coincidieron en la película Real. Allí Soli interpretó escenas que implicaban desnudos y situaciones íntimas. Según el hermano, eso no habría sido acordado muy concretamente y que tras el rodaje, Soli la pasó mal por el tipo de exposición que había tenido. Dijo el hermano que en el funeral de Soli en 2019 escuchó comentarios del staff de la película que le contaron que en realidad había una actriz que iba a reemplazarla en esas escenas, pero que la presionaron para hacerlas ella misma. El hermano había demandado una explicación a Kim Suyeon sobre este asunto. Después de la conferencia de prensa de Suyeon, el hermano volvió a hablar y dijo que era de esperar que él niegue toda acusación. Por otra parte, los medios recordaron algunas declaraciones de otras actrices en el pasado que participaron en la película Real. Han Ji-eun, que habrán visto en el reciente drama When the Stars Gossip, bueno, ella tuvo también un rol que requirió escenas íntimas. Según notas, ella habría dicho que en ese momento le costó superar esa exposición en la película, la forma en que se había rodado esa parte. Lo cierto es que por todo este escándalo en Corea, esta película Real, que en su momento no le fue muy bien, está situándose en el ranking de lo más visto. Bueno, esta conferencia de prensa recibió atención de múltiples medios y la transmisión en vivo tuvo más de 1.300.000 usuarios, dicen las fuentes. El escándalo realmente está cobrando una gran dimensión y no parece que tendrá un final próximo. Cuídense, que son muy valiosos y valiosas. Te quiero. Nos vemos a la próxima. 다시 만나요.